Muy buenas noches, bienvenidos al programa Classics de 13 de Televisión. Hoy vamos a ver una película del año 1982, Blade Runner, todo un clásico, además de ser una película de culto. Que viene a ser lo mismo, pero no es exactamente igual. Hay que decir, porque es cierto que cuando se estrenó la película recibió malas críticas de los grandes padres pero no ya en España, en Nueva York, en Los Ángeles, en Francia también, se la vio un poco, no sé, un poco desconcertante del director que acabábamos de ver, Alien y Los Duelistas, pero es algo increíble. Y además hay que batir palmas porque en España, cuando se estrena en Madrid, en Barcelona, hay una serie de intelectuales españoles de diversos campos que poco a poco ponen en marcha el tam-tam y se va corriendo la voz de que estamos ante algo especial. Recuerdo en concreto el filósofo Fernando Savater, el pintor Eduardo Úrculo, el columnista y un genio de la comunicación como era Juan Cueto, Alberto Cardín, Antonio Miró, bueno, mucha gente, José Luis Guarner. ¿Por qué? Pues porque vieron algo distinto que no vieron los críticos en ese momento. Se fijaron en esa imagen deslumbrante y lo que tenía dentro, el mundo de la decoración, el mundo de la fotografía, el mundo de la música. Bueno, es increíble la música de Vangelis, que es, no sé, había hecho Carros de Fuego, y aquí hace una música de un pesimismo terrible, con una inspiración wagneriana. Toda la película tiene algo que está volando, algo wagneriano. Aquí hay un saxo de los más tristes del cine negro, porque también es una película de ciencia ficción, pero es un noir absoluto, ¿no? Entonces tiene tantas referencias que podemos hablar de ella, los actores, la ciudad, esa ciudad oscura, tenebrosa, Los Ángeles, un Los Ángeles que nos desconcierta, donde llueve siempre, es una mezcla del México DF y del Tokio del principio del siglo XX, con callejones continuos, con gente comiendo en esos lugares de pie, una comida como vegana, yo digo, como que hay un mundo vegano, comen pues eso, mucho sushi y espaguetis, tallarines, y hay teléfonos móviles que tenían que haber, entonces han desaparecido. Eso que se parecía que iba a ser lo más inmediato, que todo el mundo iba a hablar por su teléfono móvil, resulta que aquí no hay, pero en cambio hay teléfonos públicos, que son los que han desaparecido. Él habla por medio de un teléfono público. Es curioso, ¿no? Es algo increíble. Es una ciudad que tiene varias alturas y a mí me recuerda mucho, claro, a la joya que hicieron entre Fritz Lang y la entonces su segunda mujer, que era Thea von Harbour. Y como tengo aquí a mi lado a una especialista tanto en Thea von Harbour como en Fritz Lang, como en Metrópolis, yo te preguntaría hasta qué punto estuvieron influidos. Primero, Philip K. Dick, cuando escribe ese libro, que es una maravilla, es uno de los grandes libros. Yo lo leí hace mucho tiempo y no puedo hablar de él como tú, que lo tienes reciente. Pero El hombre del castillo, donde estaba dividido Estados Unidos entre Japón y Alemania, que son los que habían ganado la guerra, es una novela deslumbrante, ¿no? Pero aquí, ¿hasta qué punto Fritz Lang y su mujer y Philip K. Dick, no diga yo que haya leído mucho la novela, y visto la película, sino tiene mucho que ver, ¿no?, con Fritz Lang y con Metrópolis. ¿Tú crees que arranca de ahí la fascinación con los años que hemos teniendo todos, con la fascinación languiana, por así decirlo? Por supuesto que sí, la respuesta es sí. Buenas noches. Buenas noches. Obvio, o sea, cualquier película futurista tiene como modelo original Metrópolis, eso no es discutible. Pero es que aparte esta película tiene planos idénticos a los de Metrópolis. Luego, cuando la veamos, lo discutiremos y los nombraremos. Pero básicamente, obviamente eso que tú has dicho, Philip K. Dick, vamos a explicar a los espectadores que la película Blade Runner se basa en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip K. Dick, que tiene se parece, con algunas diferencias, se parece bastante a la novela de Philip K. Dick, y el título no tiene nada que ver con esta novela, porque la palabra Blade Runner no aparece en ningún momento. Los Blade Runners de la novela se llaman a sí mismos Bounty Hunters, cazarrecompensas. Y el título original de la película era Dangerous Days, Días Peligrosos. Y como no les hacía
no les acaba de convencer, cogieron otra novela de Alan Moore que se llama The Blade Runner, cuyo argumento no tiene nada que ver porque esa novela trata sobre traficantes de material instrumental médico. Entonces cogieron el título de esa novela y se lo pusieron a la película, para hablar de una historia que se parece bastante a la de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Novela magnífica, por cierto, que aprovecho para decir. Es magnífica. Bueno, pero lo que yo quería decir, que me va a pasar el tiempo y no... Que aparte de estresada, porque no me va a dar, o sea, no nos va a dar tiempo en 40 minutos a hablar todo lo que se puede contar de esta película, que como tú has dicho, es una película de culto para varias generaciones y años después, o sea, que llevamos 40 años discutiendo, bueno, una cosa que discutiremos después, no la puedo decir ahora. Pues venga. No, lo último. Si Metrópolis es el Ciudadano Kane de la ciencia ficción, Blade Runner es la Casablanca de la ciencia ficción. Y además, aquí aparece, en la novela, no en la película, el otro Rick más famoso de la historia. Está muy bien visto porque hay una parte romántica, de un romanticismo, no sé, tremendo en esta película también. Pero aparte de eso, Pedro García Cuartango, muy buenas. Yo necesito un filósofo como eres tú, porque esta es una obra que tiene un peso filosófico tremendo, además de eso, ¿no? Es una película con una gran hondura filosófica y metafísica. Es una película que podríamos decir que se adelanta 4 décadas a nuestro tiempo. Ahora mismo estamos asistiendo a un debate sobre la inteligencia artificial, sobre la utilización de los robots en el trabajo, en el ocio, etc. Y eso está ya en Blade Runner, donde vemos lo que el director o Phil K. Dick llama replicantes, que son seres absolutamente idénticos a los seres humanos, con material genético humano, que son igualmente inteligentes, incluso físicamente más potentes, y que sobre todo tienen sentimientos, tienen memoria, aunque es una memoria parcial e inducida. Y la obsesión de esas máquinas, de esos replicantes, como tú has sugerido, es el tema de la supervivencia, es decir, se niegan a morir porque tienen una fecha de caducidad. Por lo tanto, hay una reflexión metafísica sobre el sentido de la vida, sobre el tiempo, sobre la inteligencia artificial. Es una película que, como decía Noemí, nos daría para estar aquí hablando 3 o 4 horas por los muchos aspectos que tiene. Es una película muy poliédrica. Pero más allá de ese aspecto filosófico, es una película que reúne un gran talento en torno a Ridley Scott, una película con extraordinarios actores, Harrison Ford, Sean Young, Daryl Hannah, Rutger Hauer, son actores que están realmente brillantes, que meten en el papel de una manera que realmente casi hipnotiza al espectador. En ese Los Ángeles sombrío, donde siempre está lloviendo, oscuro, donde ya no, donde ha habido un éxodo masivo, quedan personas que se han tenido que quedar a vivir allí, en un ambiente muy tenebrista. Asistimos a una gran historia de amor romántico, ¿no? Una historia de amor loco. Entonces la película tiene todos los ingredientes para disfrutar durante 2 horas. Es una película que yo creo que al que no la haya visto le va a deslumbrar. Muy bien, muchas gracias. Carlos Marañón, a ti y a mí que nos gusta mucho el cine negro, ¿tú la meterías entre películas también, además de ciencia ficción? Si te dijeran películas más que te hayan gustado últimamente, entraría, ¿no? Buenas noches. Me alegro que me haga usted esa pregunta, como se solía decir. Es que yo creo que esta, que es una película que nos ha acompañado, sobre todo a las gentes de una determinada generación, nos ha acompañado, a mí me ha acompañado toda la vida. Yo tenía 8 años cuando se estrena, no la pude ver en el cine, pero es una película que luego hemos rescatado en vídeo, en el VHS. Probablemente sea una de las películas más alquiladas y más vistas en VHS, en los videoclubs que ya desaparecieron de nuestra historia, ¿no? Y yo, fíjate que cada vez que la he ido viendo, y la he ido viendo pues 7, 8, 10 veces a lo largo de mi vida, he ido evolucionando en qué cosas destacaba de la película, ¿no? Probablemente al principio yo veía una película de ciencia ficción, donde los coches volaban, claro, donde había unas pantallas gigantes, donde te fijabas en qué cosas podían cambiar y qué cosas no. Después hay una parte de amor romántico
y de filosofía muy importante, como ha dicho Pedro, ¿no? Del sentido de la vida, y esa película en una determinada edad también te gana por eso, y poco a poco yo creo que la película se va despojando de todo eso a medida que la vas viendo. Y yo me he dado cuenta de que lo que más me gusta y de donde llego y lo que resume que sea genial es que en realidad es cine negro puro. Es una película, una historia absolutamente evocadora de ese cine clásico de los años 40. Y yo incluso te diría que es doblemente cine negro, porque incluso tiene dos personajes. Por un lado tiene al detective, al Rick Deckard clásico de Hammett. Y por otro lado tiene a un villano con un final que podría ser el de las películas de James Cagney o de las películas de Humphrey Bogart del Último Refugio, con una fuerza y una potencia total, ¿no? Y entre ambos, de hecho al final yo creo que casi se come esa parte al supuesto héroe de la película, ¿no? Pero realmente me parece que eso hace que la película no sea solo una película de ciencia ficción, ni sea solo una película filosófica, sino que tenga un componente cinéfilo y cinematográfico enorme, ¿no? Sí, además tiene vamos a verla ya, una riqueza enorme en vestuario, en decoración, en arquitectura. Para los arquitectos también es una película clave. Está utilizando la vieja arquitectura, el Bradbury Building, que hay una parte enorme deshabitado, solo vive Sebastian, que ya lo verán ustedes, la Union Station, es decir, que está lleno de unas localizaciones del cine negro por un lado, que puede pasar el tiempo y ser futurista. Y por ejemplo, en los vestidos que tiene la protagonista, en los peinados, hace muchos años el peinado de Lulú en aquella película La caja de Pandora cambió el mundo. En esta hay otro peinado que también cambia su época. Es una chica que además va vestida como una secretaria de los nazis, con ese traje negro y oscuro. Hay toda una premonición, por eso te decía yo a ti, Noemí, que hay como un mundo germánico, como si hubiera vencido el Tercer Reich y se hubieran ido todos y se hubieran quedado los pobres metidos en esas ciudades extrañas, porque hay ese aroma. Por eso lo unía yo mucho con lo de Friedland. Pero bueno, está lleno de personajes increíbles. Nexus, Sebastian, la pareja protagonista, es una historia de amor romántica, es un thriller, es cine negro, es ciencia ficción, es todo. Es una película de las grandes que se han hecho, y luego hablaremos por qué no tuvo suerte ni en los Oscars, ni en los premios, ni en esas cosas que se daban a final de año. Con todos ustedes, Blade Runner 1982. Aquí estamos de vuelta de una ciudad increíble, ¿no? Yo la sensación que tuve algunas veces al ver la película, la primera vez, todo ese mundo luminoso de neones y de anuncios, la Coca-Cola, Atari, todo eso, es la primera vez que vas a Nueva York y estás en ese cogollo enorme que dan todas las calles de Broadway, la calle 44, Times Square. Ese era el mundo de Times Square, que luego, claro, se ha ido enriqueciendo con neones, pero era un poco ese mundo. Pues en el año 82, donde estamos en la película, se produjo, por ejemplo, en España fue una buena noticia, la reapertura, que era muy restringida ya, de las cuevas de Altamira, que ahora ya prácticamente es imposible ver porque hay un duplicado, digamos, que es perfecto, ¿no? Comienzo el juicio ese año de los implicados, naturalmente, el 23F, que fue, bueno, para nosotros es un año muy importante porque es el año del Mundial de Fútbol en España, ¿no? Se estrena en Inglaterra The Wall, la película musical de Pink Floyd, que fue también un éxito tremendo, ¿no? Y España, esto es importante, se convierte en el miembro número 16 de la OTAN. Entonces también le llaman la NATO, que es el primer país en ingresar después de Alemania Occidental en 1955. Y el Barcelona anuncia el fichaje, que es la noticia del año, del futbolista Diego Armando Maradona, que iba a ser, como así sucedió, el grande del fútbol, ¿no? Y como digo, pues en España comienza la Copa del Mundial de Fútbol del 82,
en la que Italia obtuvo su tercer título de campeona al derrotar a Alemania en el Bernabéu 3-1, y donde mi amigo Pedro García Cuartango vio el mejor partido que se jugó en el Estadio del Español, en Sarriá, sí, señor, entre Brasil e Italia, ¿verdad? Como hemos comentado, yo estaba en el lateral donde vi los dos partidos, el de Argentina contra Italia y el de Brasil contra Italia, y la verdad es que ese fue el gran partido. Vi allí a Rossi marcar los goles y a Maradona, que fueron dos partidos épicos. Épicos en Sarriá, el estadio ya no existe. Ese estadio, ¿no? De hecho, acaba de cumplir 100 años de su inauguración. Hubiese cumplido 100 años si siguiera vivo, si siguiera en pie. Bueno, vamos a ver, el final de esta película que acaban de ustedes de ver no tiene nada que ver con el final que vimos los espectadores en España y en el resto del mundo cuando la película se puso en cartel. Por si ustedes no la recuerdan o no la han visto algunos, al final se va la pareja juntos, con una voz en off que les acompaña, no sabemos el tiempo de felicidad que les aguarda, y bueno, vemos todo ese mundo que van dejando atrás, esas pirámides aztecas maravillosas, esos cielos increíbles, y ahí desaparece. A mí, ¿por qué me gustó mucho? Pues te voy a decir, respetando por supuesto lo que tú digas, porque es la primera vez que una persona real, normal, un ser humano, va a tener una historia de amor con una persona replicante, y van a tener probablemente el primer hijo que van a hacer de la inteligencia artificial y del ser humano. Me parece que es un final en ese sentido fantástico. Es la historia de amor que culmina por vez primera el robot y como somos nosotros ahora. Joder, me parece que es una historia. ¿Cuánto va a durar? No se sabe, todos tenemos fecha de caducidad, todos no, tememos la finitud, como tienen los pobres replicantes que no quieren, que por otro lado, aunque les ves así, están llenos de amor, porque el tipo al final no lo mata a Rick. Quiere tanto la vida que, joder, respeta la vida de ese tío y quiere que la viva, ¿no? Ahora es cuando Eso echo por tierra tu argumento. A ver, ahora tú diciéndote que no van a tener un niño mitad humano y mitad replicante, porque Dick Rickard es un replicante. Y aquí está la cuestión que llevamos... Yo creo que no lo es, pero bueno. La generación de Carlos y la mía, que es un poquito... No mucho, más joven. Y todos los que vienen detrás, llevamos 40 años debatiendo si Rick Deckard es un replicante o no, que yo creo que sí. Bueno, todos son replicantes en esa ciudad. A mí me da igual, fíjate, claro. No me importa. A mí sí me importa, y te voy a decir por qué. Yo sé. Minuto 42 de la película. La clave está en el inserto. Vamos a ver, vamos a empezar diciendo una cosa. La versión de 1982, que es la que se estrenó en cines, tiene tres cosas diferentes a la que hemos visto hoy, la que han visto los espectadores. La versión original tiene la voz en off, la versión nueva, la del 92, no, se quita. Sí, sí. La versión original del 82 tiene ese supuesto final feliz, con ese, cuando se meten en el ascensor, que van con el coche por aquellas montañas y por aquellos... Que digo supuesto final feliz porque no es tan feliz, porque ¿sabes qué? ¿Dónde van? Al Hotel de Resplandor, se los va a cargar ya. Bueno, en la versión del 92... Tu generación se ha hecho otra película. No. Vamos a ver. Versión del 82. Incluye la voz en off, incluye el final con los planos que rescataron del Resplandor, y no incluye el inserto del unicornio, que sí lo incluye en la versión del 92 y que han visto los espectadores en el minuto 66... no me acuerdo, que en el minuto 42, que ese plano del unicornio, que a lo mejor los espectadores no han acertado a saber qué significaba, está conectado al final, cuando Rick, en el apartamento, encuentra en el suelo un unicornio de papiroflexia. ¿Qué significa? Que ha dejado gaff. Se da cuenta de que conocen sus sueños. ¿Qué significa? Que sus sueños son implantes. ¿Qué significa? Que Rick Deckard es un replicante. Y si no tienes bastante con eso, en el minuto 66, minuto 66 de la película, hay un plano. Justo después de que Rachel haya salvado la vida a Rick, Rachel, que por cierto, tiene recuerdos. Claro, porque es otro replicante. Bueno, son implantes. ¿Pero implantes de quiénes? Implantes de la sobrina de Tyler. Sí, pero bueno, yo... Bueno, pero déjame explicar lo del unicornio. Sí. Lo del minuto 66. ¿Y los planos que le pidieron prestados a Stanley Kubrick? Minuto 66 de la película. Justo después de que Rachel le haya salvado la vida cargándose al ruso. ¿Cómo se llama? Kowalski. Bueno, al ruso. Kowalski. Está ella y él aparece detrás con el brillo metálico rojo en la pupila.
que eso lo tienen solo los replicantes. Pues yo firmo tener en mi vida una historia de amor como la que tienen ellos cuando se van a dar el beso, suena el saxo de la música de Vangelis y le dice te deseo. Me parece que es de las cosas más reales que he visto yo en mi vida en el cine. Aunque sea, y si son replicantes como tú dices, me parece maravilloso. Pero, insisto, aquí se trata de saber si esa teoría tuya es verdad. La teoría mía es que alguien con alma, que es él, que él es un ser humano, se enamora de alguien artificial, como es ella, se van juntos de la mano, no se sabe lo que va a pasar, pero en ninguna historia de amor se sabe nunca lo que va a suceder, no se sabe su fecha, cuándo se va a acabar, y yo me gusta la idea de decir, y son los tipos que tienen el primer hijo nacido de esa forma de vidas distintas. Y a mí ese me pareció un final estupendo, y lo hablábamos y lo discutíamos, y decía, no lo cambies, yo no quiero el corte del director, yo quiero ese es el final que a mí me gusta. Pero yo no estoy de acuerdo, porque Rick es una persona súper fría. Si él mismo dice, en la versión original... ¿Tú recuerdas la escena de amor? ¿Lo recuerdas cuando dice, no está frío, ¿no? En la voz en off de la escena, o sea, del montaje original del 82, cuando él está comiendo, él está diciendo, mi mujer me llamaba sushi, porque era tan frío como el pescado. Y no tiene sentimientos. Cuando le dice a Rachel que tú eres un replicante, ¿no ves que tus recuerdos son implantes? ¿Tú crees que eso es tener empatía? ¿Que la deja hecha polvo? Yo creo que sí. Yo creo que hay más amor entre Pris y Roy que entre Rachel y... En todo caso, ambas versiones me parecen sólidas, no encuentro muchas grietas en ninguna. No es mía, supongo que es de una generación la que vimos esa película. Yo estoy con José Luis, yo no he pensado en ningún momento, y he visto la película 4 o 5 veces, que Deckard fuera un replicante. Yo tampoco. Pero es verdad que hay distintas versiones, y yo no había visto hasta ahora... Y se matan entre replicantes, o sea, si él es replicante... No le da reparo matar a los otros compañeros. Él no sabe que es un replicante. Claro, lo que dice Noemí es que no lo sabe. Él se da cuenta al final cuando encuentra el unicornio. Tú eres un replicante y no lo sabes. La teoría de Noemí me hace dudar, porque es verdad que el plano del unicornio, eso no tiene mucho sentido en la película si Deckard no es un replicante. Y luego es verdad que hay dos finales, a mí me gusta más el primero, cuando la vi por primera vez, cuando acaba que ellos huyen en una nave y sobrevuelan las montañas. Claro. Y me parece mucho más sugerente que la versión que hemos visto esta noche, en la que al final el último plano es cuando entran en un ascensor, un fundido en negro, en que queda al final mucho más abierto. No sé, yo me quedo con el happy ending. Con el happy ending, me quedo con esa visión romántica y ese amor loco del que habla José Luis, porque, no sé, me siento mucho más identificado con eso, aunque reconozco que la película tiene muchos elementos perturbadores y muchas preguntas que tienen una difícil respuesta. Claro, aparte de eso, de que sea o no sea, lo que la riqueza de la película es enorme. Yo cada vez la veo... hasta ese final, escuchándote ahora a ti, como más wagneriana. El Nexus es Sigfrido, joder. Sí. Es que es algo... Pues, la música tiene unos acordes que recuerdan el crepúsculo de los dioses, que recuerdan eso, toda la tetralogía. Joder, y el final, por eso me encanta. Y se van juntos como al Valhalla. No sé, eso es una maravilla que yo veo en la película. En cambio, concentrarla... Y me parece que el Nexus 6 es un personaje tan bueno, que es de los más grandes que ha habido. Que sea un robot como aquellos chiquititos que le salen a recibir a Sebastián. Hola, ¿cómo estás? Qué precioso, ¿no? Museo de autómatas, ¿no? Claro, es una especie de... Sí, eso está sacado de Bradbury, de las crónicas marcianas, cuando el tipo se fabrica la familia, aquella que le saludan cuando llega. ¿Cómo has tenido el trabajo? ¿Has trabajado mucho? Tal. Es que es una joya toda esa escena del Sebastián que vive en el Bradbury Building, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Y sobre todo yo, claro, lo entiendes de una manera, pero... El tipo, este Nexus, quiere tanto la vida, joder, que al final entiende que otro debe de vivir y por eso le perdona. Es que yo creo que ahí hay la dicotomía entre los replicantes y los humanos. Realmente los buenos son los replicantes, o sea, porque tienen un código de valores mucho más humano que los humanos. Son leales entre sí, luchan por vivir, son perseguidos y tienen sentimientos, o sea, tienen el mismo sentimiento de mortalidad que cualquier ser humano. La única diferencia es que ellos saben que van a morir, que tienen una fecha fija y nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. En cambio, el ser humano, el propio Harrison Ford, Deckard, aparece como un personaje frío, cruel, que no duda en matar a la replicante de la serpiente,
Por la espalda, por la digamos. espalda. Es un hombre implacable, es un hombre que ha sido adoctrinado para matar, para acabar con los replicantes, y vemos un mundo implacable, un mundo en donde la civilización ha sido destruida, un mundo donde ha sobrevivido por lo peor de la especie, y por lo tanto, o sea, en ese doble plano que plantea el director, yo creo que realmente los valores positivos están más del lado de los replicantes. Sí, de hecho, al final... Hay una película que es muy negra, el futuro, porque normalmente en las películas de ciencia ficción, pero hay una película que es muy y es anterior a esta, que se llama Soylent Green, sí. Cuando el destino nos alcance. Esa es muy negra. Buenísimo. También, un futuro terrible también de la gente que están racionada, Sí. de todo tipo, ¿no? Con Charlton Heston. Sí. Era una película que... Comida, ¿no? Les engañan. Sí, las comidas. Pero lo que Eso es decía lo que les Pedro... dan de comer. Sí. Pedro tiene razón, porque de hecho al final cuando... Bueno, el lema de la Tyrell es más humanos que los humanos. Sí, es verdad. Pero luego es que al final Roy le dice a Rick, dice, estás atacando a un contrincante desarmado, dice, pensaba que eras el bueno. Es que al final te preguntas, ¿quién es el bueno? ¿Sabes? O sea, porque al final parece que Roy es el bueno y que Rick es el malo. A mí, sin embargo, y estáis hablando ahora, a mí me interesa mucho más la parte estética de la película y su entronque también con el cine negro, que la parte ética o que las consideraciones más o menos morales o incluso de argumento, ¿no? A mí me parece que esta película tiene el secreto resuelto de por qué el cine se convierte en un icono que traspasa lo que es simplemente el hecho de ir a ver una película, ¿no? Todo el mundo tiene en la cabeza, a pesar de que, como has dicho, José Luis, el futuro no ha acertado casi nada, pero sin embargo todos pensamos que el mundo de hoy se parece mucho a lo que dice Blade Runner, y pasa lo mismo con Metrópolis. En realidad las imágenes de Metrópolis no se han dado igual, no es ese mismo mundo, pero sin embargo en esencia ha acertado completamente, ya no solo porque lo latino y lo oriental está absolutamente ahora mismo presente, ya no solo porque la modernidad, lo digital, ese mundo de incomunicación en el que vivimos está ahí, y esa esencia yo creo que acierta, y por eso yo creo que esta película llega a donde llega. Has comentado así de pasada también el tema de los anuncios. A mí me parece que las marcas forman parte de nuestra vida hoy exactamente lo mismo que el arte, que los edificios, que los árboles, que la naturaleza. Para nosotros las marcas tienen el mismo valor, y aquí está, a lo mejor lo han hecho para ganar dinero, para producir la película, pero sin embargo es absolutamente natural, porque hoy en día, fíjate cómo forman parte. Esa mujer oriental que gira la Coca-Cola. Japonesa. Y la escena, maravillosa escena final, que repetido el discurso, está con un anuncio de TDK detrás. O sea, es absolutamente anti, ¿no? En lo que sí han acertado es que el poder no lo tienen los gobiernos, lo tienen las grandes corporaciones, las grandes empresas. Hay una imagen preciosa en una novela de Cormac McCarthy que se llama La carretera, donde es el fin del mundo y está el padre con el hijo solos y van intentando que no los liquiden por el camino. Una buena película. Y de repente el chico le llama al padre y dice, papá, ¿qué es esto? Y es un bote de Coca-Cola. Y el padre le explica lo que significado y que, aunque ha pasado tiempo, que si lo abre sonará como una especie de... Entonces, es una escena preciosa. Y aquí la Coca-Cola tiene esa cosa de decir, esto va a estar, ojo, pueden irse los gobiernos, como tú dices, pero esto va y todas las marcas, todo ese mundo, joder, pero eso es increíblemente hermoso. Y tú dices, la arquitectura, aquí está Frank Lloyd Wright, han buscado todo lo más moderno, y tiene mucho de la Bauhaus, es que está muy mezclado todo. Claro, la película tiene un poder hipnótico. El diseño industrial. El diseño, o sea, claro. la combinación de todo, de la música, claro. Ese saxo al que hacías referencia, la noche, la ciudad, la lluvia, es que realmente te subyuga, te dejas llevar por las imágenes, y tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Me parece que el componente estético de la película, el ritmo, pesa mucho más que la parte filosófica o incluso que algunos aspectos de la historia. Es una película que es visual, es totalmente visual. Sí, pero aún así, Blade Runner 2049 también es muy visual, y no tiene la fuerza que tiene esta, no tiene el carisma y no tiene la historia que tiene. Sí, a mí me gusta, pero no es igual. O sea, sí, no la puedes ver toda la semana sin cansarte. Tiene una atmósfera... Los Ángeles Arábigo, ¿no? Sí, pero tienen una atmósfera de melancolía, de tristeza, de pesimismo. Incluso la música de Vangelis
hay un pesimismo flotando continuamente. Y en las dos películas... Denis Villeneuve es un buen director también, Claro. Y por eso te digo que a mí me gusta mucho también. Pero obviamente... Y va a pasar un poco que se va a ir cada vez acercando ganando, ¿no? más y ganando con el tiempo, ¿no? La segunda visión. Pero Y en esa versión de Villeneuve, Harrison Ford, que también aparece, claro, también aparece es replicante. Así que Villeneuve está de mi lado. Sí, pero no lo sé, yo no creo. Es más, cuando nos enteramos todos que va a haber ahora el corte del director, el Ridley Scott, bueno, y que es nada, son 2 minutos y pico, ¿no? Lo que... Pero es que la voz en off es tan anticlimática al final. A mí me encanta, es tan porque es un bonito. cine negro. Claro. Negro. Eso No, es el pero... cine negro. Y voy a decir una cosa incorrecta políticamente. En esta película, en este mundo tan hostil que vemos y tan oscuro, resplandecen las 3 actrices. O sea, Sin Yeon, que es una mujer maravillosa, de una belleza increíble y una gran elegancia, Daryl Hannah, y Joanna Cassidy, que es la chica, la Nexus que maneja la serpiente artificial. Qué buen O sea, personaje. realmente las 3 mujeres son muy atractivas, son de una gran belleza en ese mundo oscuro donde todo es fealdad, donde todo es pura supervivencia y donde da la impresión casi que los seres humanos se arrastran por las calles para sobrevivir. Una de ellas, que tú lo decías antes, es como Joan Crawford, cine negro puro. Va un poco a Joan Crawford. El peinado. Y esa sensación andrógina, ¿no? Que Joan Crawford tenía un punto también Claro, andrógino, ¿no? Acuérdate de Johnny Guitar. Mucha fuerza, ¿no? Claro. Antes, cuando hablabais de que es puro cine negro, con lo que estoy de acuerdo, tú decías, Carlos, en la intro que teníamos al villano y teníamos al detective. Y tenemos un plano típico, ejemplar de una femme fatal, cuando le está haciendo el test de Boycam Rick a Rachel, que está ella fumando. Bueno, eso sí, no es una femme fatal del cine negro, ¿qué es? Sí, claro, es que yo creo que es un noir absoluto, ¿no? Bueno, y todo, con ese personaje. Él es Sam Spade, o es Philip Marlowe, sí. es el Philip Marlowe del futuro, ¿no? Y yo tengo una imagen después de ver esta película, como 1 año y pico después, un día de una lluvia tremenda en el norte, vamos, concretamente al lado de Avilés, la factoría de Sidesa, sacando fuego por las calles, diluviando, y en ese mundo verde del norte dije, joder, esto es Blade Runner, era como Blade Runner. Ibas por la carretera, pasabas por el Sidesa, el fuego de noche, la lluvia, y decías, madre mía, qué imagen. Está muy bien visto, yo he estado muchas veces en esa fábrica, porque Tenía yo... equipo de fútbol. Sí, y bueno, era la fábrica, la de Avilés, pues podía medir de punta a punta a 14 kilómetros. Sí. Y efectivamente, la imagen que yo tengo coincide, es por las noches los hornos, los altos hornos, donde se producía el arrabio para hacer el acero. Es decir, era además como una ciudad fantasmal, muy parecida a la que vemos en la película. Eso nos pasa en Las Palmas cada 2x3 cuando hay calima. Oye, pero vamos a ver una cosa, todos cuando nacemos se pone en marcha el marcador, ¿no? Todos. Claro, es que... Todos igual somos replicantes, porque todos tenemos la fecha. Es que tenemos lo que comentaba y empezamos antes. a tener recuerdos a medida que vamos viviendo. Es que está muy bien lo que ha dicho Pedro al principio, porque el fondo filosófico es... Nosotros al final somos replicantes, lo que pasa es que tenemos un tiempo de duración más largo que los 4 años, en principio. Mira, esto me lleva a pensar en la cuenta atrás. ¿Quién inventó la cuenta atrás? Freeland. 0, 8, 7, 6, pero estamos en la cuenta atrás, los replicantes y nosotros. Pero lo bueno es que claro, esto te lleva todo. a pensar qué es lo que nos define como humanos, ¿no? Son los sentimientos, son los recuerdos. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Porque los replicantes también tienen recuerdos y también tienen sentimientos, entonces, ¿dónde está el límite? En la película está claro que no hay ningún límite, está claro que... Lo que yo digo, que va a haber una descendencia, va a haber una tercera persona. Que son exactamente o como llamarlo. Idénticos a los seres humanos y tienen los mismos sentimientos. Y está la... Bueno, y ya empiezas a convivir, el que le falta un brazo le ponen un Pero brazo, escucha, claro, es que- es exactamente como si fuera su brazo, ¿no? Empiezas a convivir con algo. En la película de Villeneuve, artificial. la de Blade Runner 2049, ya tienen un hijo. Rachel y Harrison Ford, bueno, Rick y Rachel tienen a una chica. Que bueno, es el final de la película, al final. Entonces- Perdón por el spoiler, pero... No, pero es lo que yo te digo, que es que esto es muy bueno, ¿no? Lo que decías de cómo ha influido al cine posterior, es que es abrumador. Es una pasada. Yo creo pero ya no solo lo que decíais, la ciencia ficción, por supuesto. Claro. Es verdad que él hizo Alien antes, que también es una película Hombre, que ha influido maravillosa, muchísimo, muy ¿no? buena. Que es más en el género de terror, podría Él ser, venía ¿no? del mundo de la publicidad y era un cazador de imágenes. Absoluto. Y lo sigue siendo Ridley Scott, Y porque ha hecho películas Lo extraordinarias. raro es que él no ha
explotado mucho después el noir. No ha hecho demasiado, ha hecho películas de todos los géneros. Aquella que hizo en Tokio. ¿Te La de acuerdas? Black Rain. La Black Rain, estaba muy bien. Sí, pero no mucho más. Sí, No. fíjate que lo hace un peliculón de cine negro, pero ha preferido no tirar por ahí. Pero la lluvia es Seven, por ejemplo, ¿no? Hombre, Que es claro. otra película que Sí, también sí. ha influido. El tema de las fotografías, cómo son las fotos las que les fomentan los recuerdos. Eso es Memento, de Christopher Nolan. Claro. O sea, que es Hay abrumador la montones, potencia de esta película. El Quinto Elemento, Totalmente. Matrix, Akira. Bueno, es que no hemos hablado, esta película da nacimiento al subgénero de ciencia ficción que es el cyberpunk. Todas esas películas, todo lo que viene detrás. Akira, que es una de las famosas películas de animación asiáticas, tiene estéticamente es ¿Qué Blade me dices Runner. para las mujeres esa ducha que te seca el pelo a la vez? Ah, sí, yo quiero una de esas. Con un secador. Sí. Eso es Que yo, por cierto, yo estoy indignada eso porque... es fantástico, ¿eh? Estoy indignada porque le he dicho a Marta, la maquilladora, la peluquera, que me pusiera el peinado de Rachel y dice, no, que es muy difícil, que no me da tiempo. Digo, Podría no, ser pero bueno. pónmelo. Claro, eso a lo mejor tardan horas y horas, pero es verdad, esa ducha es extraordinaria, ¿no? Que te secas inmediatamente, y sobre todo para mujer pelo largo, ¿no? Y la Pero- presencia de los ojos como icono, ¿no? Que se repiten a lo largo Sí. de toda la película, Sí. el búho, están luego con unas vísceras al principio Sí. de ojos, el ojo para, Hay ¿no? para muchísimos planos, sí. el tema del test, ¿no? Es importante para saber si son Yo o no sé si estoy equivocado, ¿verdad? Pero hay algo que a mí me recuerda ese mundo germánico de los años 30. El traje de la chica es una secretaria de las SS vestida de negro, esa mujer con ese aspecto que tiene. El tipo es, joder, Sifrido, es uno de los, por eso diga, es uno de los que corrían en las Olimpiadas. Hay algo de Leni Riefenstahl Sin también duda, sin duda. metido en Y ese déjame mundo. decirte que hay otra cosa de Fritz Lang que muy importante que no hemos dicho. Lo que diferencia a los replicantes de los humanos es el brillo rojo en la pupila. Sí. Eso se consigue con una técnica fotográfica, se llama el efecto Schuftan. Ah, sí. ¿Quién se lo inventó? Fritz Lang para Metrópolis. Sí. Que luego lo mete también Kubrick en 2001 en el plano aquel del leopardo con la cebra, Sí. que también se le ve el ojo rojo, eso también... Pero es por el eso, mismo efecto. el que lo hace, se llama Eugene Schuftan, Sí. que era fantástico. Por cierto, ganó el Oscar como mejor fotografía en el Buscavidas. Era un fotógrafo increíble. Schuftan, el efecto Que Schuftan. te dije antes Sí, que sí. te lo, Pero de Fritz Lang no- que me preguntaste, que te lo iba a decir después. Sí. Si me dejas te lo digo ahora. Sí. O sea, como decía al principio, o sea, cualquier película futurista tiene su germen en Metrópolis. Pero bueno, esos rascacielos Enorme, enormes, las pirámides, muy las calles piramidal. angostas, las vías de tren que pasan, la ciudad Los niveles, superpoblada. sí. Luego, como decía, hay planos idénticos. El primer plano del ojo, cuando empieza la película, en Metrópolis hay un primer plano de un montón de ojos, así, está clavado. Luego, el plano de la videollamada lo vemos en Metrópolis. El plano cenital del helipuerto, de la central de policía, es clavado a un plano de la Torre de Babel que aparece en Metrópolis. Luego, después, las dos películas, cómo acaban con una lucha a muerte en el tejado de un edificio. La Es creación como un combate de boxeo. Sí. El edificio es como el ring, os habéis dado cuenta, ¿no? Es como el ring. Las cuatro... los coches voladores que me los dejé. Sí, claro. Y luego niveles. lo más importante, la creación de vida artificial. ¿Quién es el primer replicante de la historia del cine si no es María, el robot? ¿Y quién lo hace? Rogue One. Rogue One. Claro, Que es Sebastián. Claro, sí, por eso te decía yo. ¿Y quién es el increíble. máximo jefe de Metrópolis? Como tú decías, Pedro, La Tyrell es el otro, Tyrell. claro, el Tyrell, Claro, que es él. sí que hay una... A mí hay un aspecto que también me parece inquietante, que es ese tipo de sociedad donde no existe ningún tipo de libertad. Claro. Es decir, hay una vida mecánica, da la impresión que todo está controlado por la policía, donde hay una especie de submundo donde se puede sobrevivir, pero no se puede vivir. Y eso sí que puede entroncar con lo que decías tú del nazismo en los años 30 en Alemania, ¿no? Sí, Una Gran sociedad Hermano, totalitaria, de Orwell, ¿no? controlada, Orwell, Goebbels, El ojo la que nos propaganda ve. goebbelsiana, Claro. y el ojo que siempre mira, Eso Porque, es. ¿de quién es el ojo que aparece al principio? no lo sé. No, sé. es que eso va a dar la El impresión búho. que es un ojo que mira la ciudad. Que puede ser podría el búho. del búho de cualquiera. Claro, esa es la vigilancia, es el Pues búho. eso, eso Claro, Pero es el ojo vigilante. Claro, es la vigilancia. Hermano, sí. Esa es la vigilancia. Ahora, como decía Carlos, la influencia que ha tenido en fotografía, en todo, ¿eh? Es Y en increíble. música. Bueno, Hay, música, mira, hay un videoclip de George Michael que se llama Freak,
que es igual, la estética está rodado en el edificio Bradbury, con la misma lluvia, con el mismo ambiente. Muchas películas. Sí, ¿no? y luego incluso en la música, ¿sabes? Yo llevo toda la vida, mi grupo favorito de toda la vida ha sido Los Piratas, desde los 14 años. Y una de las canciones más famosas de Los Piratas es Promesas, que es promesas que no valen nada en estas cuatro paredes, como lágrimas en la lluvia se irán. Ahí, claro. Y años escuchando esta canción, y hasta que no vi la película no descubrí. Pues eso es de Roger Hauer. El texto ese lo improvisa él. Bueno, lo improvisaría esa noche, lo escribió. Pues es brillante. Y ahí está. He visto cosas a las puertas de Tannhäuser. Ahí tenemos otra vez a Wagner. Tannhäuser, otra vez. Wagner, otra vez. Pero fíjate que lo improvisó, pero no tan improvisado, porque se basó en un poema. Claro, No, se basó en un poema que se llama El barco ebrio de Rimbaud. Y mira, os lo voy a leer. Rimbaud, sí, claro. Es muy, bueno, he cogido un fragmento. A ver si os suena. Y he visto alguna vez eso que el hombre ha creído ver. Yo he visto los archipiélagos siderales y las islas donde los cielos delirantes están abiertos al viajero. Yo sé de los cielos que estallan en rayos y de las trombas, pero de verdad, yo lloré demasiado. Si no hay similitud... No, aquí, hay una extraordinaria similitud. Está sacado de Rimbaud, yo no lo sabía, pero eso está claro. No, ¿no? y esa frase que lo resume todo lo que dices tú, ¿no? Y Sí. cuando habla que sus lágrimas se perderán en la lluvia, ¿no? Claro. Que es el sino de todo ser humano, al final. Claro. Nuestras lágrimas se van a perder en la lluvia, todos estamos en este mundo durante un tiempo breve y al final todos seremos aplastados por el paso del tiempo, ¿no? Claro, sí, El drama de los Nexus, el drama de este personaje que al final es profundamente humano porque perdona la vida a Deckard, es el drama de cualquier ser humano y yo creo que esa es la escena cumbre efectivamente de la película, que es realmente emocionante cuando él tiene una paloma en la mano y está en el edificio y Deckard está a punto de caerse. Yo creo que eso marca una culminación en la película y es una de las mejores secuencias de la historia del cine. De hecho, digamos que la potencia es de ese personaje más que del propio Deckard. Del propio Deckard, todo el final de la película queda un poco derrotado realmente, ¿no? por la fuerza de este personaje. Es un personaje increíble, ¿eh? Y el actor que lo hace, esa cara, que es germánica. Es germánica. Es como alemán. Son las películas de Paul Verhoeven, Bueno, ¿no? claro. Hay muchas películas de Como Paul alemán, Verhoeven. Dejadme contar una anécdota que os va a gustar. Sí. La película la vi cuando se estrenó en Barcelona en un cine de la calle Calpe. Hombre. Bueno, pues a los 15 días de ver la película me encontré con Rutger Hauer en las Ramblas de Barcelona. ¿qué dices? Como te lo digo, o sea, yo bajaba y él subía y casi me choco con él. O sea, cosas raras que pasan en la vida, que no, casualidades que no tienen ninguna explicación. Estaba, ¿no? Yo creo en Delicias Turcas y en Eric Oficial de la Reina, las películas de Verhoeven. Estuvo en Los Señores del Acero y en Ley de Esa Halcón, está pero muy luego divertida, el único realmente que triunfó después fue Harrison Ford. Hizo Los otros no hicieron así mucho... Protagonizó la Pero ha novela. sido muy reconocido. La Yo creo novela que de es un Prada. actor, sí. Era el protagonista de la novela de Prada cuando se llevó al cine. ¿No? Sí, el Rutger Hauer. Yo creo que la muerte de él, justo el momento, su agonía, el final, todo, es como yo entiendo cuando nos decían de chicos la muerte de una estrella, el final de una estrella. El que se va apagando y al final ya se transforma en no se sabe qué. El vuelo de la paloma es la migración de su alma, ¿no? Claro, ¡bum! Que yo creo, ¿por qué Una creéis que estrella, salva al a final. Deckard? Yo creo que es porque quiere contarle a alguien lo que ha vivido para sobrevivir en su recuerdo, ¿no? Porque somos... Sí, ¿ves? Ahí Estamos tampoco, vivos mientras alguien nos recuerda. ahí tampoco estamos de acuerdo. Yo creo que él tiene tanto amor lleno Yo de creo que sí. que al final dice, joder, el amor mío Es se acaba, pero que siga el amor a la y que vida. llegue Y tiene tanto el amor a la vida, claro. Tiene tanto amor a la vida que se clava un clavo en la mano. Sí. Porque cuando se da cuenta que va a morir, necesita sentir el dolor. Exacto. O sea, yo creo que lo que hay en ese personaje es amor a la vida, un combate contra la muerte, contra la vulnerabilidad, contra la temporalidad de la existencia, contra el destino. O sea, se revela contra el destino. Y eso también le hace profundamente humano. Que no lo hemos comentado, pero ahora que has dicho has mencionado lo del clavo, la película está repleta de referencias bíblicas. Lo del clavo, la paloma, el creador, el hijo pródigo, la serpiente. Claro, Es verdad. el creador, todo eso está traído. Y bueno, el síndrome de Matusalén, El síndrome de Sebastián. Matusalén, con 25 años, el Rodwan este. eso es muy bonito, ¿no? Que comparta con los replicantes el envejecimiento acelerado. Claro, fíjate lo que ha influido cuando decía Carlos en los cómics.
en la moda. Claro, bueno, Robocop, la película Robocop, imagínate tú, en la arquitectura, libros. Y un montón de películas que le hacen homenajes. Claro. Bueno, el hermano de Ridley, Tony Scott, en Amor a quemarropa, en la famosa escena del baño donde Patricia Arquette se carga al contrincante, tremenda, se mete contra el cristal del baño igual que en la escena de Zora. Es increíble. Es que incluso han quedado frases. La gente hoy dice en la calle, he visto cosas que no creería. Sí, claro. Y conseguir que una película logre eso, tú que eres cineasta, eso tiene que ser, es increíble. Imagínate, hacerse famoso eso. Y al principio todo el mundo lo citaba. Y luego en Kill Bill... Más allá de la puerta de Tannhauser. Es que eso es como... Aves ardiendo, Aves ardiendo en Orión, sí. En Kill Bill 2, cuando Uma Thurman mata a Daryl Hannah, ella como muere, igual que, ¿sabes? Le pega 2 tiros y empieza a hacer espasmos igual que en Blade Runner. Sí, no, pero sí, eso está claro. Hay montones. Y luego incluso Doctor M de Chabrol, que es una de las secuelas del Dr. Mabuse, es un homenaje clarísimo a Blade Runner. De hecho, el personaje principal, el protagonista cuando muere dice, es hora de morir. Tengo aquí apuntado que ese año, para las películas de los Oscars, no contaron con ella para nada. Claro, pero es que el 82... ¿no? El año de volver a empezar. Sí, pero fíjate tú. Es que no recuerdo si lo has dicho al principio, pero es que el 82 fue el año de T, el año de La Cosa, el año de La Cosa, Poltergeist, el año de Oficial y Caballero, el año de... Víctor Victoria, Corazonada, Conan el Bárbaro, Límite 48 Mad Max horas, 2. Conan. Es que fíjate, así como el año 1939 se considera el mejor año de la historia del cine clásico, yo creo que el 82 es el mejor año de la etapa del cine contemporáneo, del cine moderno. Postclásico, ¿no? Sí. Porque yo creo que coges el 44 y está Laura, Perdición, yo creo que es que cualquiera, en los años 40... parte de los 50 para mí es la época dorada del cine, ¿no? Incluso la época dorada de una ciencia ficción de la que Ridley Scott era muy aficionado. Ultimátum a la Tierra, la noche de la invasión de los ladrones de cuerpos, joder, todas esas películas son extraordinarias. Y no hemos dicho que esta... La Mosca, La Cosa, la primera que hizo joder. Es que Blade Runner, que no lo hemos dicho, es la última película de ciencia ficción analógica. No tiene efectos digitales. Y, o sea, tiene un mérito tremendo porque visualmente es abrumadora, ¿sabes? Es asombrosa. Si no recuerdo mal, estaba Douglas Trumbull, que es el que hizo luego Naves Misteriosas, el que hizo con Kubrick 2001. Era un genio claro. Estos lo hacían de una manera increíble. Los filtros no se notan, las transparencias. Joder, es que increíble. Muchos de los decorados están pintados. Sí. O sea, la última escena, la del tejado, el fondo, es pintado. Ya. Y cuando Rachel se va de casa enfadada y Rick se asoma al balcón, todo ese fondo de la calle es pintado. Dime una de los 40 momentos que eliges de esta película. ¿Tendrás 40 o 50? Dime uno. Tengo exactamente 14 planos favoritos. Iba a decir yo 40, pero dime uno favorito. A ver, elige uno. Pues mira... A ver si no lo pisas. No lo voy a pisar, porque tengo todos los que tenéis vosotros, seguro. A ver. Y luego tengo otro que me gusta mucho, pero que es un plano que a lo mejor pasa un poco desapercibido, pero a mí me encanta, que es cuando Deckard está en ese tugurio de Chinatown, justo antes de darle muerte a Zora, sí, que se siente mal porque se ha portado mal con Rachel y después de haberle dicho que eres un replicante, que no... Y entonces le hace la videollamada a Rachel y le dice, nadie me había dado plantón después de ser tan encantador. Y él le dice... él le dice, vente a tomar una copa, que estoy aquí en el distrito cuarto, no sé qué. Y ella dice, no, señor Deckard. No, venga, pues vamos. Dice, ese no es un sitio para mí. Dice, no, pues vamos a otro sitio. Y ella le dice, no, creo que no. Y le cuelga. Y sale aquello de, tiene que pagar tanto. Sale, sí, 65 centavos. Pues esa escena tan corta de teléfono. Me encanta porque, o sea, él se ha portado como un imbécil, sabe que se ha portado como un imbécil. Y ella le cuelga, que es lo que hay que hacer cuando un hombre se porta como un imbécil, colgar el teléfono. Entonces me gusta mucho esa escena, pero te puedo decir 13 más. Según tú, entre dos replicantes. Entre dos replicantes, sí. A ver, ¿tú qué eliges? La verdad que es muy difícil. A mí me gusta mucho la escena en que él está dormido, cuando aparece el unicornio, y ella está tocando el piano y se desabrocha el pelo. El pelo le cae sobre los hombros, aparece más con una palidez extraordinaria.
y me parece que está extraordinariamente atractiva y es una escena de una gran intimidad. Es fantástica. Tú, a ver. Yo quizás una escena más prosaica, pero me gusta porque tiene un poco de, que es un pintor que te encanta y que lo es en muchas películas además, tiene un poco de esos Nighthawks, de esos noctámbulos de Hopper, que es cuando él está esperando leyendo el periódico y le llama. Es el único momento de humanidad, ¿no? Con el, sí, había periódico. Había periódico. Cosa que ahora no, igual que... Qué bien. Claro. Bueno, seguimos algunos leyéndolos. No, por eso, que nosotros, pero que dentro de nada, porque ya has visto que los kioscos están desapareciendo, pero que aquí, imagínate, cabinas de teléfono y periódicos. Pues ese momento de humanidad, porque le conoce y le llama, le guarda a la vez el chiringuito, porque es un chiringuito de calle, ¿no? De estos que hay mucho en el sudeste asiático, ¿no? Y come ahí comida de la calle, que ahora está tan de moda, ¿no? Esa comida callejera, y cómo le pide, y le dice, quiero 4, y le dice, no, 2, no, quiero 4, y tal, y luego tallarines, ¿no? Ese momento me parece eso, muy Hopper, y la verdad que le da un toque a la película muy real, y esa esencia yo creo que ha pervivido, ¿no? A mí lo que me gusta es el beso de cuando suena el saxo, además saxo y sexo tiene mucho que ver en el cine y en todo, porque va muy unido el saxo y el sexo. Y entonces el beso, él dice, te deseo, entra a la banda sonora de una manera maravillosa. Ese beso es, según tú, entre dos personas que no son humanas, entre dos replicantes, sería un beso maravilloso, pero yo quiero creer que es el beso en donde se inicia realmente esa relación indestructible entre ellos, unido a la música del cine negro, esa fotografía, quiénes son ellos, en qué ciudad están. Creo que es un resumen asombroso de la película, ¿no? La historia de amor, romántica, es Lauren Bacall y Bogart dándose el beso en tener y no tener, es algo increíble. Sabes que esa escena era mucho más erótica, cortaron planos, porque ella le... Parece muy brusco, ¿no? Cuando le pega el empujón y se acerca a ella, pero entre medias había planos que ella le rodea con las piernas, él le sube la falda y empieza a tocarle los muslos. Lo que pasa es que nos lo quitaron. Y con todo eso está invadida por un marcado pesimismo la escena. Esa escena de amor, de deseo y tal, y es lo que tiene toda esa atmósfera de la película. Es que hemos hablado poco de la banda sonora de Vangelis, hombre, porque ese saxo en esa escena, pero es que el arranque y el final, ese final que todos recordamos porque era la sintonía de En Portada, del programa de televisión, era la 2, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. Bueno, es que entonces estáis de acuerdo con el final, con Pedro y conmigo. ¿Os gusta esa música de ese final? Sí, maravilloso. Pero es que al final están lo que no me gusta... Sí, no es lo mismo. Que no hemos dicho que el final, en el final... Juntos hacia una vida... Pero como toda la vida, que no se sabe cómo ocurrir. Ese final que a mí me da igual si son replicantes o no, o si son humanos o no, porque al final es el amor y no hay ninguna diferencia. Pero ¿quién te garantiza que vas a vivir tanto tiempo si no lo sabe nadie? Pero es que el final que os gusta a vosotros no lo han visto los espectadores. Que son unos, vamos a explicarlo, son unos planos que se tomaron prestados del Resplandor, que ya estaban grabados. Es verdad que tienen un aire de otra película. Eso, claro. Eso sí es verdad. Y fue porque... O sea, ellos... Sí, se lo dijo Kubrick. Sí, no, pero estuvieron... Coge algunos de los que yo no he filmado de cuando vaya Nicholson camino del Hotel Overlook. No pensaban pedirlos prestados. Estuvieron rodando en helicóptero 6 días todos esos planos y cuando llegaron a la sala de montaje vieron que con la niebla y las nubes no se veía nada. Entonces fue cuando recordaron aquella película y dijeron, pues vamos a pedirle a Kubrick los planos. Y todo Kubrick... eso es leyenda, porque eso no puede pasar nunca. Cuando estás rodando dices, no se va a ver nada. Todo eso se va añadiendo a las cosas. Lo claro es que le pidieron unos planos a Kubrick. Kubrick dijo, mira, de los descartes que yo tengo de cuando Nicholson va por la carretera camino del Overlook, coger lo que queráis de dejarte. Pero como comprenderás, pues, una producción de este nivel no están filmando. Y el operador te dice, oye, no sale nada. Toda esta leyenda, lo mira con el fotómetro. Esta leyenda la pueden ver los espectadores en un documental magnífico que se llama Dangerous Days, Making Blade Runner, que dura 3 horas y media. Y es fabuloso. Sí, sí, sí. Y salen todas estas cosas que tú dices que son mentira y que yo me las creo todas. Que son las leyendas. Esas que como comprenderás, no van a estar filmando con lo que vale filmar de caro, por lo menos antes, un helicóptero y que no se va a ver. Claro, y que está tan nublado que no se ve. Y dice, hombre, no filman metros y días. Es increíble eso. Pero bueno. Esto es sensacional, la versión doblada.